que ocurre en el presente de manera continua o repetida, que se presenta como algo real y verídico. Cuando hablamos del tiempo o de voz, del tiempo presente, voz activa, estamos diciendo que es verídico y real. Más abajito vamos a explicar. El objetivo de este capítulo es conocer los verbos regulares, vocabulario y las diagramaciones. El verbo, ¿qué es el verbo? El verbo es la palabra más importante de la gramática. Sobre ella puede girar toda la oración, un párrafo, un capítulo. Ejemplo, por ejemplo, Efesios 1:4. El verbo escogió, sobre ella gira todo el capítulo. Una oración sin verbo no tiene sentido, pero a veces una oración no siempre lleva un verbo, pero tiene un verbo implícita o tácito, que el contexto nos indica cuál es el verbo. Muy sencillo, ¿cómo sabemos que es verbo? ¿O cómo sabemos que es el verbo? La forma de identificar el verbo es conjugando, porque los verbos se conjugan. Por ejemplo, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros, es un verbo. Pero no podemos decir yo mesa, tú mesa, él mesa, nosotros mesa. No, porque no somos mesa. Entonces mesa no es verbo. Pero jugar es verbo, o cantar, o reír. Indicadores del verbo. El verbo puede indicar una acción, jugar. Puede indicar un estado, dormir. Una emoción, amar. O un proceso, estudiar. Eso es lo que nos indica el verbo. Una acción, un estado, una emoción o un proceso. Antes de entrar al verbo en griego, vamos a explicar el verbo español. El verbo en español, ejemplo, el verbo cantar, por ejemplo. En español su tema verbal sería cant. Y sus desinеncias en singular es o as a. En plural, amos ais an. Lo que no va a cambiar es lo que hablamos aquí. Lo que va a cambiar. Aquí. Lo que va a cambiar es el tema verbal. Pero no va a cambiar las desinеncias. Pero las desinеncias es al revés, no van a cambiar. Porque cada verbo tiene su tema verbal. Por ejemplo, aquí. Si este verbo cantar nosotros dividimos, por ejemplo, diremos cant es el tema verbal y lo que está con celeste serían las desinеncias personales. Las desinеncias personales no van a cambiar en este verbo. Siempre va a mantener a, as, a, amos, ais, an. Lo que va a cambiar siempre va a ser el tema verbal, porque no toda la vida vamos a conjugar el verbo cantar. Por ejemplo, el verbo jugar. ¿Qué va a ser? Yo juego, tú juegas, él juega. Sigue manteniendo las desinеncias personales. O el verbo saltar. Salt va a ser el tema verbal. Yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, vosotros saltáis, ellos saltan. Si se dan cuenta, las desinеncias es la clave para memorizar. O as
amos, aisan, si estaríamos estudiando el español. Porque las desinеncias no van a cambiar. Lo que cambia siempre van a ser los temas verbales. Es lo mismo en griego. Ahora vamos a ir al primer verbo. El verbo lego, que se traduce digo o hablo. Tenemos dos opciones para traducir. El tema verbal, aquí, lego, legues, legué, legomen, leguete, legose. Yo hablo o digo. Lo que está con rosado son las desinеncias personales, aunque más abajito está indicando. Aquí, leg es tema verbal más la desinencia personal. Yo he tomado el primer verbo, lego. Podía haber tomado cualquiera de ellos, ¿no? O sea, yo he tomado esto, lego, como ejemplo. Podía haber tomado legues, lo mismo va a ser leg más eis, o leg, ¿no? Entonces yo tomé el primer verbo. ¿Qué es lo que hay que memorizarnos? Lo que hay que memorizarnos son las desinencias. O es i, omen, ete, osi. Ahora, otro. ¿Por qué yo les decía, por ejemplo, deben tener bolígrafo por lo menos 4 colores? Para mí es más sencillo aprender así cuando es de colores, porque aquí si estaría todo negro yo no sabría cuáles son las desinencias y cuáles son los temas verbales. ¿No? Entonces, aquí ya es más claro porque el tema verbal está con negro y la desinencia personal está con rosado. ¿No? Entonces, lego, o sea, lo que tenemos que memorizar es todo. Yo me hacía, como les dije, esta tablita me hacía en una hoja de bon y luego lo ponía más que por encima, por abajo, y hasta que me memorice. O le ponía dentro de mi Biblia. Y siempre estaba memorizando lego, legues, legué, legomen, leguete, legose. Lego, legues, legué, legomen, leguete, legose. Lego, yo hablo o digo. Legues, tú hablas o dices. Legué, él habla o dice. Legomen, nosotros hablamos o decimos. Leguete, vosotros habláis o decís. Legose, ellos hablan o dicen. Entonces, este verbo es lo que tenemos que memorizarnos, especialmente lo que está con rosado. O es i, o men, eteos. ¿Por qué? No toda la vida vamos a hacer el verbo lego. Por ejemplo, el verbo telo. En ese caso ya va a cambiar a ser telo. Por ejemplo, telo. Telo. Miren, el tema verbal va a cambiar. Telo quiere decir deseo. Pero lo que no va a cambiar es la desinencia. Entonces, si yo voy a conjugar el telo, ¿cómo voy a conjugar? Telo, teles, telé, telomen, telete, teluse. O puede ser, diremos, por ejemplo, el verbo pisteo. Pisteo, creo, el verbo cree, ¿no? ¿Qué es lo que no va a cambiar? La desinencia. Pisteo, pestés, pesté, pesteomen, pestete, pesteose. Entonces, lo más importante es, igual como en español, como les dije, a asa, amos, a isan,
Lo mismo es en el griego, lo que no va a cambiar en este verbo son las desinencias. Aquí está, ¿no? La desinencia personal y el tema verbal. O sea, este verbo está compuesto de dos cosas, de un tema verbal y de una desinencia personal. ¿No? Entonces aquí podía poner, por ejemplo, ei, ¿no? O sea, omen, o ete, por ejemplo, el verbo ejo. El primer verbo siempre va a ser ejo, ejo. Ahora se dan cuenta, entonces la clave de este verbo es aprender las desinencias. O es i, omen, ete, osi. No tanto diremos el tema verbal. ¿Por qué? Porque el tema verbal siempre va a sufrir el cambio, o sea, siempre va a cambiar. Lo que no va a cambiar son las desinencias personales. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Alguna pregunta? Sí, Por una ejemplo, preguntita ahí. sí, Eh, pastor. eh, el tema verbal va a cambiar según el verbo, ¿cierto? O sea, Sí, siempre va a cambiar. Ajá. según el verbo. Ahora, el verbo como tal, hablando del verbo, ¿hay alguna excepción que el verbo vaya a cambiar de alguna manera dentro de la misma conjugación? ¿O siempre se mantiene la misma raíz? Solamente es uno de los verbos. Por ejemplo, va a cambiar todo. Por ejemplo, si nosotros utilizaríamos este mismo verbo en futuro, ya va a ser otra palabra. Se va a hacer en aoristo, ya va a ser otra palabra, ¿no? Ya. Entonces, va a cambiar. Ahora solamente Ya. estamos aprendiendo solo el verbo presente de modo indicativo. Ok. Y la disonancia, esa se va a mantener inclusive en el tiempo. En este caso se va a mantener, en el verbo presente siempre va a mantenerse ¿no? O ex, omen, ete, osi, siempre. Solamente vamos a hablar este clase de verbo nomás, del verbo presente. ¿Ya? Ok. Hablando del tiempo presente, entonces la disonancia no cambia. Exactamente. Aquí están sus características de este verbo. Por ejemplo, Claro. este verbo lego que tiene tema verbal, desinencia personal, este verbo es de modo indicativo, de voz activa, de tiempo presente. Tiene persona, primera, segunda, aquí no, primera, segunda, en tanto en singular y plural, y tiene número singular y plural, y es de aspecto durativo, o sea, continuo. Excelente. Estas Esa son las tablita, características de este verbo. esa tablita es la que hay que tener en mente, ¿no? Esas 6 características cada vez que se conjuga un verbo. Exactamente. Ya, listo, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que tener. Ahora, este verbo tiene un verbo infinitivo. Los infinitivos son solitos. Su verbo infinitivo es legein. Los infinitivos siempre en este tiempo presente, o el verbo presente, siempre van a terminar en ein. Ahí está. Ein. Cuando ustedes vean que termina en ein, automáticamente tienen que pensar que es el verbo infinitivo. Aquí dice, los verbos infinitivos son solitarios y siempre terminan en ar, ir. Por ejemplo, cantar, ar, correr, reír, ir. O sea, este verbo infinitivo que son solitarios, siempre su infinitivo de este verbo siempre va a terminar solamente en estas tres palabras. Ar, o ir. Siempre se va a traducir a ir. Ahora aquí, ¿qué será modo indicativo?
¿Qué será voz activa? Tiempo presente ya podemos ubicarnos, es tiempo actual. A primera, segunda, nos damos cuenta. Singular, plural, nos damos cuenta. Aspecto tal vez un poco no. ¿No? Entonces, esto vamos a explicar un poquito más abajo. Ahora, el desafío es como yo les estaría diciendo para el siguiente clase, memoricen, miraremos la multiplicación de 4. Y usted no lo memoriza, ya poquito vamos a tener dificultad. Entonces, trate de memorizarse esto. Por eso puede tener un cuadernillo pequeño o puede hacerse en una hojita y lo pega por encima con masking y te va a aguantar hasta que te lo memorices. Puedes manejar dentro de tu Biblia. No, yo lo hacía eso. ¿No? Pedacitos de papel, siempre escrito ahí en mi Biblia, hasta que me memorice. Y muchos verbos me he memorizado. Ahora, ¿por qué se llaman? A este verbo presente también se llama, este verbo es entonces, el verbo presente este verbo es de modo indicativo, de voz activa, de tiempo presente, tienes primera, segunda, tercera personal, singular y plural, y de aspecto continuo. También a este verbo se le conoce por verbos regulares. Se llaman verbos regulares porque todos tienen el mismo tema verbal, lek. Todos, por eso se llama verbo regular. ¿Por qué? Mire, lek, lo que está con lek, toditos. Por eso se dice verbo regular, porque todos tienen el mismo tema verbal. Solo las desinencias cambian. En singular sería o ais e, o is i, en plural omen ete osi. Los verbos en español son con terminación en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, aunque no es correcto. Por ejemplo, a veces el profesor decía, conjuguen el verbo cantar. Lo correcto estaría diciendo, conjuguen el verbo canto, pero siempre utilizan en infinitivo, porque infinitivo siempre termina en ar, ir, hemos dicho, ¿no? Estaría hablando el profesor en infinitivo cuando sabemos griego. Aunque en su conjugación no es tanto cantar, porque ¿cómo va a conjugar, a ver, el alumno? Yo canto, no dice pues, yo cantar. No dice yo corro, no dice yo correr. No, o sea, el primero siempre termina en o. Pero se utiliza, no sé, siempre los profesores decían, hagan el verbo correr, pero no, nunca escribo yo correr, siempre la primera termina en o, yo corro, tú corres, ¿no? O sea, el verbo cantar, reír o correr, reír, como si fueran verbos infinitivos en griego, aunque en la escritura, la lectura son de terminación o, como dijimos, ¿no? Aunque dice el profesor verbo cantar, pero sin embargo es el primer verbo canto. Ninguno de ellos termina en, por ejemplo, vamos a conjugar esto. Yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren. ¿Cuál termina en correr? Ningún verbo, ¿no? Pero a veces se utiliza así, ¿no? Aquí otro detalle. Le gusten. El tercer verbo plural, aquí. Le gusten. La pregunta es, ¿por qué está entre paréntesis? ¿Por qué? A eso se le conoce, aquí está, le gusten entre paréntesis. Este verbo de la tercera declinación plural lleva un ni entre paréntesis.
se le conoce n movible. Aquí voy a cambiar mi tecla. N movible. No siempre lleva la ni. Ejemplo, por ejemplo, algunas veces vamos a ver le gusten, pero otras veces simplemente vamos a ver le gusten nomás. O sea, sin la ni. Mira, esto es con ni. Le gusten. Pero puede venir así, simplemente le gusten. Si dice no la regla cuando hay choque de vocales, cuando la otra palabra empieza con vocal, entonces viene le gusten. Pero cuando no viene con vocal, la siguiente palabra no empieza con vocal, sin n o sin la ni viene, o sea, simplemente le gusten. No, por eso está entre paréntesis, porque es n movible. A veces va a venir con ni y a veces sin ni, como en este caso. Le gusten o simplemente le gusten. No afecta en nada, solamente porque está escrito así, es que con ni viene, es que empieza la otra palabra con vocal. Por eso nomás, para darnos cuenta es ese detallito nomás. Partes y conceptos del verbo. Por ejemplo, este verbo hemos dicho es de modo indicativo. Ahora, ¿qué es modo indicativo? Aquí ya tenemos que, para analizar cada palabra, ya tenemos que recordar. Modo indicativo es la certeza o realidad de un hecho o un suceso desde el punto de vista del que habla. Expresa hechos reales, seguros y verídicos. Por ejemplo, Jesús murió en la cruz. ¿Es fábula? ¿Es ficticio? ¿Qué es? Es real, es verídico. Hablando en Bolivia, Simón Bolívar libertó Bolivia. ¿Es ficticio? ¿Es fábula? ¿Es cuento? No, es real. Entonces, cuando decimos modo indicativo, estamos diciendo es algo verídico, es algo real, es algo que ha sucedido, que no es ficticio. Eso es lo que tenemos que recordar cuando decimos modo indicativo. Ahora, cuando hablamos del verbo, de este verbo lego, entonces este verbo es real, verídico. Es de voz activa. Ahora, ¿qué es voz activa? Voz activa es el sujeto es el que realiza la acción en beneficio de otro. Por ejemplo, ¿quién está haciendo la acción? Yo podía decir, a veces utilizamos esa palabra no bien, ¿no? Por ejemplo, yo he salvado al hermano, aunque mal hablado está, ¿no? Porque yo nunca he salvado, simplemente he presentado el evangelio, ¿no? Entonces, voz activa solo debo recordar el sujeto hace la acción. Por ejemplo, yo salvé al gato que se estaba ahogando, yo le salvé al gato, ¿no? ¿Quién está haciendo la acción? Yo le estoy salvando al pobre gatito. Tiempo presente, acción continua. Eso quiere decir no quiere decir, no está diciendo que es concluyente, sino es continuamente. Persona ya sabemos primera, segunda, tercera, creo que un poquito más abajo estamos explicando un poco más detallado. Otro detalle aquí. Primero hemos dicho, se llaman verbos regulares porque todos tienen un solo tema verbal. Otro detalle. Los verbos regulares también se llaman verbos en O. Ahora, ¿por qué se llaman verbos en O? Porque el primer verbo siempre termina en O, como lego, ¿no? O sea, siempre el primer verbo termina en
o, lego, pisteo, telo, acuo, ego. Por eso también a este verbo se le conoce verbos en o. ¿Por qué? Porque el primer verbo siempre termina en o. Por eso se le dice también verbos en o. Porque el primer verbo siempre termina en o, como lego. Esta clase de verbos es de tiempo presente, modo indicativo, voz activa, que expresa la realidad y verídico. Okay. Cuando hablamos de modo, hay varios modos, pero solamente vamos a hablar del modo indicativo, porque hay modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo, modo optativo, modo infinitivo. Pero para tener un panorama, por eso está escrito aquí. Modo indicativo es la afirmación de un hecho, es la certeza o realidad de un suceso desde el punto de vista del quien habla. Como ya hemos explicado, por ejemplo, Cristo murió en la cruz, o Simón Bolívar libertó Bolivia, es un hecho real y verídico. Modo imperativo nos da la idea de un mandato o un deseo o un ruego o una súplica. Una prohibición no es tan real como indicativo. Indicativo es real, modo imperativo no. Por ejemplo, Dios me dice, orad. El mandato está ahí. ¿Yo puedo orar o no puedo orar? Entonces no es real. Yo lo vuelvo real cuando yo oro. O Dios me dice, meditad en mis palabras. ¿Yo puedo meditar o no puedo meditar? Por eso no es real el modo imperativo. Sin embargo, el modo indicativo siempre es real, verídico. Eso es lo que hay que recordar. El modo subjuntivo es una proyección que puede ser realidad, que puede ser una realidad. Es un modo de posibilidad o probabilidad, dentro de los cuales encontramos las afirmaciones que resultan inciertas o hipotéticas, o bien de los deseos. Ejemplo, me gustaría que estudiaras, dicen a veces las mamás, ¿no? Es que no están seguros. Una mamá una vez me dijo, no, si mi hijo apenas estudiará, me gustaría, pero viendo, más o menos ese es el subjuntivo. Es un deseo, ¿no? Me gustaría que hagas. Me gustaría que estudies. ¿No? Entonces, es eso el verbo o el modo subjuntivo. Optativo. Es una proyección con menos certidumbre y más duda, de modo desinteresado o realidad posible. ¿Será que haga? O sea, no, más dudoso, ¿no? ¿Será? No creo, pero a ver, veremos. ¿No? El modo infinitivo denota aspectos de acción si es continuo e indefinido. Simplemente eso nomás indica, ¿no? El modo infinitivo. ¿Es de continuo o es de indefinido? Aquí tenemos un cuadrito. De todo eso un resumen. Modo indicativo, modo imperativo, subjuntivo, ¿no? Dan todo eso, ¿no? Un pequeño, ¿no? Modo indicativo, por ejemplo, 100% es realidad. Voz. Hemos dicho este verbo es de voz indicativo, así es que del uno nomás vamos a hablar, pero quiero explicar ahí tres cosas. La voz se relaciona con la acción del sujeto, nos indica quién hace la acción. En griego hay tres voces. Voz activa, voz pasiva y voz media. Lo que estamos hablando solamente es del uno, voz activa. El sujeto realiza la acción en beneficio de otro. Ejemplo, Juan salva a Pedro. Ah, ¿quién salva a Pedro? Juan.
no está salvando a Pedro. Voz pasiva. Voz pasiva, el sujeto recibe la acción por otro, o sea, por Dios o Jesucristo, el Espíritu Santo. Ejemplo, Juan es salvado por Dios. La voz pasiva siempre va a utilizar esta palabra, por Dios. Y la voz media, solamente hay 3 voces, es el sujeto realiza la acción en beneficio o perjuicio de sí mismo. Por ejemplo, yo me salvo, yo me he salvado. No, a veces mucho tiene que ver qué voz estás utilizando, pasiva o activa, pasiva o media. A veces alguien dice, no, yo he creído en el Señor, pero no creo. Debe estar en voz pasiva. Seguramente Dios te ha hecho creer. No, yo siempre, ¿no? A veces algunos hermanos, no, ya yo he ganado tantas almas, ¿no? O sea, a veces ahí nos podemos ubicar en qué voz está hablando. En voz activa, voz media o voz pasiva, ¿no? Ahora, en perjuicio, por ejemplo, yo mismo aquí yo me golpeo. ¿A quién? A mí mismo. ¿Me ha dolido? Sí. ¿No? Entonces, por eso dice en beneficio o en perjuicio de sí mismo. Aquí está, diremos, una pequeña gráfica, ¿no? El sujeto hace la acción en beneficio de otro. Aquí en voz pasiva el sujeto recibe la acción, en voz media él hace la acción en beneficio de sí. Ahí no, con flechitas incluso para que nos podamos ubicar. Tiempo. El tiempo indica la representación de la acción verbal. Aspecto cronológico, existen 6 tiempos verbales. Tiempo presente. Es una acción continua. Ejemplo, Juan está estudiando la Biblia. Presentemente está estudiando y continuamente está estudiando, ¿no? Eso es el tiempo presente. Lo que estamos hablando ahora en este verbo es del tiempo presente. Por eso dice de aspecto continuo. Tiempo imperfecto. Es la acción continua en el pasado, presente y futuro. Ejemplo, Juan estudiaba la Biblia. Ahora, si fuera aoristo, aquí ya va a cambiar, mira. También es del tiempo pasado. Es una acción concluida por lo general en el pasado. Juan estudió la Biblia. Ahora, ¿hay diferencia entre Juan estudiaba la Biblia y Juan estudió la Biblia? Sí. Es que el tiempo imperfecto es de continuo. Por ejemplo, con esto está escrito San Juan capítulo 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Ahora sigue siendo sí. Por ejemplo, Jesucristo es Dios eternamente para siempre, por los siglos de los siglos. Está en el tiempo imperfecto. Pero del tiempo presente nomás es nuestro tema, pero aquí estamos presentando para que más o menos veamos un panorama de qué tiempos hay. Tiempo perfecto. Es una acción concluida en el pasado con resultados continuos en el presente. Ejemplo, Juan está cambiando por haber estudiado la Biblia. O sea, eso es tiempo perfecto, ¿no? O sea, mira, ha cambiado su vida, ¿no? Por ejemplo, mira, en San Juan 19:30, cuando Jesús dijo, consumado es, está utilizando tiempo perfecto, concluido, acabado, he terminado, ¿no? Entonces, San Juan 19:30, ¿no? Entonces está escrito este verbo perfecto.
Tiempo pluscuamperfecto. Es una acción concluida en el pasado con resultados continuos en el pasado. Ejemplo, Juan fue transformado porque había estudiado la Biblia. ¿No? Entonces, ahí está una flechita. Tiempo futuro, por lo general, es una acción que se va a cumplir en el futuro, aunque en algunos casos puede ser concluida. Ejemplo, Juan estará estudiando la Biblia. No, entonces esos son los tiempos, pero solamente el primer tiempo, el tiempo presente vamos a hablar, ¿no? Aquí tienen una gráfica. Tiempo presente es acción continua en proceso. Tiempo imperfecto, acción continua en el pasado hasta la eternidad, es un proceso. Tiempo perfecto es una acción concluida en el pasado con resultados continuos en el presente. Por ejemplo, como les dije, Cristo pagó toda nuestra deuda. Tiempo aoristo es una acción concluida en el pasado, presente, futuro, por lo general en el pasado. Tiempo futuro, por lo general tanto, ¿no? Entonces aquí está un poco más resumido de todo lo que hemos explicado. Hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta. Persona. La persona señala si el sujeto es... La persona señala si el sujeto es quien habla o de quién habla. Por ejemplo, yo juego, ¿de quién estoy hablando? De mí mismo. Él juega, estoy hablando de otro, ya no de mí. ¿No? Entonces, eso es lo que nos indica la persona. Nosotros jugamos, entonces somos plural. O ellos juegan. ¿No? Entonces, eso es lo que nos indica la persona. Si es primera, segunda, tercera o no. Solamente primera, yo, tú, él. En plural, nosotros, vosotros, ellos. Número. El número nos habla de la variación de los sujetos. Puede ser uno o varios sujetos. En griego existen dos números, ¿no? Singular y plural. Igual que en español. Aspecto. El aspecto es la descripción de la acción. Si es continuo, es puntual, es iterativo o lineal. No es lo mismo decir presente, yo juego. Aoristo puntual, yo jugué. En perfecto, yo jugaba. Miren, en presente yo diría yo juego. Yo jugué, yo jugaba. Yo juego, yo jugué, yo jugaba, no es lo mismo. Cuando digo yo juego, es presente, ¿no? Cuando digo yo jugué, quiere decir es más puntual, concluyente, ¿no? Yo jugué. Yo jugaba, da a entender que alguien me dijera, ¿y sigues jugando? Sí, de vez en cuando, ¿no? Pero yo jugaba, o sea, siempre es... Por eso aquí cuando para el aoristo se utiliza un símbolo punto que significa concluido, acabado, presentemente, ¿no? Para imperfecto se utiliza una línea que significa continuidad de acción. ¿Qué dice? Charles Spurgeon a su temprana edad conocía latín, hebreo y griego. El estudiante diligente del griego podrá explicar correctamente la palabra de Dios y entendible y presentar, explicar correctamente la palabra de Dios entendible a la audiencia y se deleitará en el conocimiento de ella. Gramática. ¿Qué es la gramática? Es la ciencia, el arte es la ciencia, el arte que estudia los componentes de una lengua o idioma. Aquí tenemos un vocabulario.
No necesitamos memorizar los números que están aquí, simplemente es para una referencia. Acu es un verbo que significa, tiene dos significados, puedo traducir con escucho o oigo, que aparece en Nuevo Testamento 428 veces, este verbo. Vallo significa hecho o arrojo, 122 veces. Plepo, veo, miro, 133 veces. Ginosco, conozco. Ahora aquí, por ejemplo, ginosco significa conozco, pero oídamen también es conozco. ¿Cómo descubres si no sabes el griego si es ginosco, si es oídamen? Con español, aunque seamos buenos lectores, creo que no vamos a descubrir ese detalle. Que aparece 222 veces. Grafo, escribo, 191 veces. Grafo, bolígrafo, de ahí viene, ¿no? Grafo, escribo. Boli. Debe ser las dos palabras uniendo. Escribidor boliviano, ¿no? Por eso se llama bolígrafo. Didasco, enseño. Ejo, parece exo, pero no es, no, esto es ji, j, exo, tengo. Aparece 708 veces. Telo, deseo o quiero, 208 veces. Rino, juzgo, 114 veces. Lámbano, tomo o recibo, 260 veces. Lego, digo, hablo, que aparece 2354 veces. Pisteo, creo, 241 veces. Bien, ahí terminaría nuestra lección. Yo quisiera, creo que ya les he pasado hasta aquí, sí, ya les he pasado, ya he subido al grupo para que ustedes leyeran. Esta mañana no hemos preguntado, por ejemplo, si han leído o no, ¿no? Entonces, vamos a pasar, siempre diremos, para el siguiente nos toca el tema 3, entonces el tema 3 vamos a subir para que ustedes, ¿cómo se llama? Para que ustedes lean, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a detener es en esto, hemos dicho, ¿no? Aquí. Este verbo es de modo indicativo, voz activa, es de tiempo presente y tiene primera, segunda, tercera persona, tiene singular y plural y de aspecto continuo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en la mente. Este verbo se llama verbo regular porque todos tienen el mismo tema verbal. También otros lo llaman verbo en O. ¿Por qué? Porque el primer verbo siempre termina en O. Ahora, ¿por qué diremos es tan necesario memorizar esto? Por ejemplo, la siguiente clase nos toca las declinaciones, la segunda declinación. Y después de esta declinación vamos a hacer análisis y vamos a hacer ejercicios. Ahora estoy diciendo por qué es tan primordial memorizar. Vamos a Tita. Esta es una gráfica que tenemos que dominar perfectamente. Hablando del verbo, el lugar del verbo siempre va a ser en este lugar. El medio no se puede poner a ningún lugar, solamente a este medio.
Y cuando analicemos este verbo, por ejemplo, pisteo, ¿cómo analizaríamos este verbo pisteo? Ejemplo, en otro lugar está esto de otro color, ¿no? Ya vamos a poner así. Entonces, este verbo yo analizaríamos así. ¿Sí? Ok. ¿Cómo analizamos este verbo? Este es verbo presente. Yo me ubico, ¿no? O sea, verbo presente, primera persona, singular. Este verbo es verbo presente. Es de primera persona singular, así, primera persona singular. Ahora sí, vayamos aquí, ahorita vamos. Eso es lo que tenemos que dominar para analizar cada verbo. Por ejemplo, este verbo es, yo podía decir este verbo es verbo presente, de modo indicativo, voz activa, ¿no? O sea, ¿no? Y es primera persona singular. Ahora, si esto fuera el verbo leguete, esto es verbo presente, esto es de modo indicativo, es de voz activa, es segunda persona plural. Y si fuera, diremos, esto, legué, diré. Sería verbo o verbo presente, le pongo verbo presente de modo indicativo, de voz activa, es tercera persona, porque 1, 2, 3, tercera persona singular. Tercera persona singular. Entonces, este verbo es de verbo presente, modo indicativo, voz activa, tercera persona singular. O sea, estas son las características de este verbo. Ahora, si yo haría este verbo legomen, diré verbo presente, indicativo, activo, primera persona plural. ¿Por qué? Porque es primera, que está uno, primera persona plural. Ahora, si yo hablara de este verbo, diré es verbo presente, indicativo, activa, segunda persona singular, porque está en singular, no en plural. No, entonces, ahora, necesito saber los conceptos, sí. Cuando digo verbo presente, estoy diciendo que este verbo es presente, es de acción continua. Estoy diciendo en este verbo, cuando digo indicativo, es algo real, verídico. Y cuando digo activo, estoy diciendo esto el sujeto está realizando la acción, ¿no? Entonces, eso quiere decir analizar palabra por palabra, verbo por verbo, ¿no? Entonces, solamente hoy estamos hablando de los verbos. O sea, todo eso hay que dominar.
no puedo poner en desorden, no puedo poner, debemos, lego, luego legué, legués. No, siempre tiene que mantener este orden. Lego, legués, legué, legomen, leguete, legosen. ¿Por qué? Porque en la identificación tengo que saber qué verbo es. ¿Es primera singular o segundo singular o tercero? ¿No? Por ejemplo, legosen no puedo poner yo es segunda persona plural. No, porque es tercera. No, entonces, eso es, pastores. Bien, ahí estaríamos más o menos terminando nuestra clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. O si eso es lo que hay que dominar. ¿Preguntas, pastores, tal vez? No, esto es simplemente el inicio, ¿no? Porque viene todavía los otros tiempos, los otros modos, los otros tipos de voz. Y creo que esto es importante dominar en el sentido de que a partir de aquí creo que la estructura de análisis, la estructura de aprendizaje es similar a esta, ¿cierto? ¿O hay algún cambio de aquí en adelante? Es decir, manejando el tema verbal, la designencia personal, las 6 características y empezar a aprenderse los verbos como tal. Este verbo para hacer oraciones, por ejemplo, hasta el capítulo 3, hasta el 4 creo que vamos a mantener este verbo. Aprendiendo diremos ahora en lección 2, lección 3, el siguiente vamos a hacer declinaciones y con eso ya vamos a poder formar oraciones, ya vamos a saber formar o vamos a diagramar algunos pequeños versículos no completas. Eso nos va a llevar, diremos, a analizar palabra por palabra, ¿no? Entonces, solamente en esta semana lo que tenemos que aprendernos es esto, ¿no? Entonces, normalmente a veces en la tarea repetimos varias veces hasta que nos aprendamos, ¿no? Pero simplemente háganse ustedes esta tablita y eso les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ahora no podemos formar ni una oración porque solamente sabemos el verbo nomás, nada más, ¿no ve? El siguiente vamos a llevar ya las, ¿cómo se llama? Ajá. Otra cosa que vamos a memorizar va a ser, no, esto. Aquí está, por ejemplo, aquí mira el sujeto de la oración, aquí está posesivo de otro sustantivo, aquí está complemento directo, complemento indirecto, aquí su función es invocar, ¿no? Teniendo el verbo más esta declinación ya vamos a poder formar las palabras, porque aquí está el sujeto, aquí está el genitivo, aquí está el complemento indirecto, dativo, acusativo y no todo ello, entonces con eso ya vamos a poder formar oraciones. Ahora no sé si tengo aquí, por ejemplo, alguna oración. Más o menos, por ejemplo, esto está diagramado con todo eso, solamente utilizando hasta aquí, ¿no? Memorizar es verbos, declinaciones, la gráfica y luego el vocabulario, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a traducir, diremos, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que estamos apuntando, ¿no? O sea, a eso estamos yendo a diagramar los ejercicios, ¿no? Entonces, esto sí o sí tenemos que dominar también para el siguiente, no, porque todavía no estamos librando, el siguiente semana esto nos vamos a abocar, pero esta semana memoricen esos verbos. Ok, tal vez alguna pregunta hasta aquí. Profesor, ¿me permite un momentito si puede tener la pantalla en el ejemplo del Lego? Ok. Por favor. El ejemplo, esa. Aparece leg más
omega. La omega, en ese caso particular está hablando de primera persona singular, ¿no? Exactamente, ajá. Entonces, como es del ego específicamente, del yo, digamos, yo digo o hablo, aquí en la flechita, modo indicativo, voz activa, tiempo presente, simplemente es primera persona, ¿no? Singular y aspecto continuo. Claro, acá está bien colocado segunda y tercera porque da chance cuando ya se esté, ¿cómo se llama? Conjugando en su totalidad, ¿no es cierto? Y en este caso particular simplemente es primera persona singular. Eso nada más. Y por otro lado, con respecto a los, ¿cómo se llama esto? De la voz activa, voz pasiva y la voz media, ahí abajo hay unas flechitas que dice que la voz activa es una acción que realiza uno en beneficio del otro, pero también pudiera ser en perjuicio del otro. O sea, no solamente es en beneficio, ¿no? En beneficio y perjuicio del otro. Y de igual manera el otro, digamos, pasivo, recibo la acción de otro, ya sea en beneficio mío o me está perjudicando, ¿no? Y si es en voz activa de igual manera, me gustó el ejemplo que usted puso, que si yo me golpeo a mí mismo, no si es en beneficio, va a ser en perjuicio porque voy a sangrar, digamos, si me doy en la nariz. Entonces creo que va en ese sentido, ¿no? En beneficio y perjuicio de quién está recibiendo la acción del verbo. Exactamente, pastor. Por ejemplo, este ejemplo es bien interesante. Está escrito en voz media. Judas se ahorcó. Ahora, ¿en perjuicio dice o en beneficio dice? En perjuicio dice, él se mató. Y ese verbo está utilizando voz media, ¿no? O sea, Judas se ahorcó. Sí. Entonces, él está haciendo la acción, pero no en beneficio, sino en, exacto. En perjuicio. Dice, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica, pastor. Ahora solamente es... Ahora, aquí, por ejemplo, mira, lo que tengo que dominar es esto y más esto tengo que dominar, ¿no? Por ejemplo, ahora, si yo pondría aquí, por ejemplo, no, estoy en... Voy a cambiar la tecla. Un ratito, ok. Ahora, si yo cambiara, diremos, eis, ya no va a ser, diremos, esto va a ser verbo presente de modo indicativo, voz activa, pero segunda persona singular. Ahora, ¿qué tal si esto le pongo ete? En el análisis va a ser verbo presente, modo indicativo, voz activa, segunda persona plural. Porque es segunda persona, ¿no? Segunda persona plural, ¿no? Entonces, a eso me lleva, diremos, a analizar. Por eso no podemos cambiar este orden, siempre vamos a mantener este orden. Okay. ¿Alguna pregunta más? Entonces, esto es lo que hay que tener en la mente. También sepan siempre por indicativo es algo real, 100% verídico. Voz activa, el sujeto está haciendo la acción. Tiempo presente, no solamente es de continuamente, es ahora y siempre, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que memorizar, hay que tener en la mente. Cuando analizamos un versículo, eso nos va a ayudar si es de tiempo presente, si es real o si es ficticio, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva, diremos, a analizar cada versículo, cada palabra. ¿Alguna pregunta más, tal vez, pastores? Bien, no habiendo, no sé, Pastor Pablo está. Pastor Pablo, tal vez las indicaciones. Pastor. Sí, pastor, ¿me puede dar para compartirles? Quiero explicarle un poquito la página así brevemente. Sí, pastor, ¿no? Sí, pastor. Bien. Sí, Pablo, justo te quería preguntar, Rolando, ¿y dónde subimos la tarea? Yo entré tarde, van a disculpar, pero quiero saber dónde subimos la tarea.
Ya, eso voy a explicar ya ahorita. Ya, gracias. Bien. Mientras Pastor Alejandro me da para poder compartir, o me pone como anfitrión. Buenos días, queridos pastores y líderes, que el Señor bendiga. De parte de caso